Hola, mi nombre es Dae-si Kim y soy investigador principal en el Centro de Investigación de Adquisiciones de Corea. He preparado una conferencia sobre la comprensión del acuerdo de contratación pública para ingresar al mercado extranjero. Primero, explicaré sobre el Acuerdo Internacional de Contratación Pública en el extranjero y la siguiente parte tratará sobre la comprensión de las normas internacionales de la OMC relativas con la contratación pública en el extranjero. La primera parte es la descripción general del Acuerdo Internacional de Contratación Pública en el extranjero. Existe una correlación muy importante entre la contratación pública y el comercio, por lo que, primero, echemos un vistazo rápido a la definición de contratación pública. El acto de un organismo administrativo que compra bienes y servicios para promocionar servicios públicos como educación, defensa nacional, suministro de agua, es un campo de contratación pública. Al principio, se consideró que era difícil involucrar a estas áreas de contratación pública en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, porque hay cierta especialidad en algunos de los diversos recursos del país, todos los cuales se llaman impuestos populares, y a diferencia de las transacciones comerciales, al principio no lo vimos como un objetivo comercial internacional para la OMC, porque lo veíamos como un área en el que el gobierno podía usar su discreción para comprar. Tradicionalmente, la contratación pública es una influencia económica muy importante, alrededor del 10 al 15% del PIB en los países desarrollados hasta el 20%. Este tipo de debate internacional sobre el libre comercio de la contratación pública se remonta a la década de 1940. En el momento del establecimiento de la Organización Internacional de Comercio, existía tal reclamo de que el campo de la contratación pública también debería ser discutido, de alguna manera, como temas de acuerdos internacionales, pero el acuerdo sobre el gobierno, la contratación se pospuso por ahora y dentro de ese sistema llamado GATT, se llegó a un acuerdo en otras áreas primero. La parte de la contratación pública es, por lo tanto, un área que se ha planteado más tarde que otros acuerdos internacionales. Por tanto, es un tema en el que se crearon posteriormente las normas de comercio internacional. En primer lugar, los diversos aspectos de la contratación pública han comenzado con la opinión de que es correcto dar un trato preferencial a sus industrias a través del dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, la ley de compra de productos estadounidenses de los Estados Unidos se creó en la década de 1930. Y si las adquisiciones se realizan con los recursos fiscales nacionales de toda la industria, existe una enorme demanda de tratamiento preferencial para las industrias nacionales para compararse principalmente en la fabricación o suministros por cuenta propia. Es por eso que la interferencia de otros países o la interferencia en las regulaciones internacionales son áreas muy reacias al principio. Entonces, el área que tiene ese punto de partida ahora es la contratación pública. Y hay muchos tipos diferentes de medidas de etapa en la industria nacional, como otorgar solo a las empresas nacionales que califiquen para licitar u otorgar puntos extras a sus principios postores en lugar de licitadores extranjeros. Esa es una razón importante y significativa por la que el sector de la contratación pública no ha llevado finalmente al tema del comercio internacional. Como tal, las medidas que le dan a la industria nacional una ventaja relativa son en general pública y públicamente, pero pueden tomarse de muchas formas de manera privada. Por ejemplo, los evaluadores pueden otorgar puntajes de evaluación a los proveedores nacionales mejor que los proveedores extranjeros o, en la evaluación, en el momento de la evaluación de la licitación. O puede haber casos en los que las empresas extranjeras reciban determinadas medidas discriminatorias no divulgadas en diversas prácticas de licitación.
Entonces, al final, la discriminación que es privada y discreta puede actuar con una gran barrera para la entrada de proveedores extranjeros en el mercado local. Entonces, eventualmente, mejorar esto a través de regulaciones internacionales no tendría más remedio que establecer un estándar para eliminar la discriminación contra cualquier discriminación vista o invisible. Estas son las direcciones básicas de las regulaciones de la OMC que explicaré. En Corea, también existe un sistema para proteger a los socialmente desfavorecidos para la contratación pública. Por ejemplo, hay ejemplos de compra prioritarias de productos de empresas de mujeres y empresas con discapacidades que utilizan el desempeño adquisitivo de la contratación pública como una forma de darse cuenta del valor social de sus países. En general, el campo de la contratación pública se utiliza como un medio para proteger a las minorías, especialmente a las pertenecientes a minorías o veteranos y ahora jubilados. Diversas formas de desfavorecidos socialmente. Esta también es un área donde ciertas medidas de equilibrio se reconocen como necesarias, ya que hay algunas áreas que pueden considerarse restricciones excesivas desde la perspectiva del libre comercio de la OMC. Otra cosa que se llama OMC es que el GATT eventualmente se convirtió en la OMC. Desde la perspectiva de la Organización Internacional de Comercio, OMC, porque el sector de la contratación pública sigue siendo el tema de comercio, existe un punto de vista muy importante en cuanto a mejorar la corrupción. Porque el sector de compras gubernamentales tiene un área grande de gran PIB, pero tiene que informarnos de su utilización como fuente representativa de corrupción en un grupo en particular. En particular, debido a que pueden percibirse como un obstáculo para el desarrollo de los países en desarrollo, las normas internacionales relacionadas con el gobierno no pueden dejar de considerar temas y contenido para mejorar esta estructura corrupta. Eso es muy importante y podemos ver lo que tenemos que hacer de inmediato en este acuerdo comercial internacional. Según la OCDE, en 1997, estandarizó las medidas para penalizar a las empresas de soborno denominadas Convención para la Prevención del Soborno para funcionarios extranjeros. El contenido incluye sanciones administrativas contra empresas condenadas por ofrecer sobornos al gobierno que les prohíbe participar en adquisiciones gubernamentales. Este es el tipo de cosas que están diseñadas para expulsar las prácticas corruptas del campo de la contratación pública. Por lo tanto, los países avanzados, incluido Estados Unidos, han sido procesados por corrupción en el anuncio de licitación para condiciones especiales de contratación pública relacionadas con la OCDE. Los países que publican restricciones sobre su participación en el mercado de contratación pública para empresas condenadas también se centran en los países desarrollados. También es una parte importante del contenido de contratación pública. El acuerdo comercial de contratación pública se formó bajo el sistema llamado GATT, el acuerdo de contratación pública del GATT de 1997, y la OMC se formó y finalmente reorganizó el acuerdo de contratación pública de la OMC. Dicho contenido finalmente resultó en la efectividad de varios países a partir de enero de 1996. Desde entonces, ha habido varias negociaciones de revisión desde 2016 y finalmente se concluyó en diciembre de 2011. El acuerdo actual es una enmienda de la OMC. Así que ahora es un acuerdo revisado y recientemente
hay alrededor de 47 Estados miembros. Solo algunos de todos los miembros de la OMC tienen ahora la forma de acuerdo comercial plurilateral. Algunos de los acuerdos de WTP están en acuerdo comercial plurilateral, y lo que esto significa es que si se une a la OMC, tiene que cumplir con sus obligaciones con el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo de contratación pública tiene la característica de un acuerdo comercial plurilateral en el que solo las empresas miembros que quieran participar en él podrán adherirse por separado. Sin embargo, la mayoría de los países desarrollados como la Unión Europea, Japón y Canadá tienen una fuerte influencia porque son miembros de la GPA. Recientemente, los países en desarrollo han ido ampliando su membresía en los acuerdos de contratación pública poco a poco. Como expliqué anteriormente, hay casos en los que los países operan barreras que contienen algunos de sus intereses en la contratación pública antes y después de firmar el acuerdo sobre contratación pública de la OMC. Por ejemplo, 37 estados de 50 estados en los Estados Unidos están afiliados al GPA de la OMC y el resto de los estados todavía no tienen influencia sobre el GPA. Debido a que los estados que estaban desesperados por el apoyo político de la industria de empresas o empresas manufactureras en el estado correspondiente, estos estados evitaron suscribirse al acuerdo de contratación pública. A continuación, si ve a Australia, China, Taiwán, etc., todavía existen barreras al comercio de contratación pública. Especialmente China, que aún no se ha adherido al acuerdo de contratación pública de la OMC, está probando las limitaciones legales que requieren que todas las instituciones públicas y nacionales llamadas Buy China compren productos chinos primero. Dado que el acuerdo de contratación pública aún no se ha firmado, no tiene restricciones internacionales. Por eso China y Rusia son similares. A continuación, cada país tiene una forma diferente de barrera comercial de contratación pública como India, y esto nos dice que el libre acceso al comercio todavía está restringido en el área de contratación pública. Especialmente en los países en desarrollo, hay una demanda de eso, con sus industrias aún no claramente establecidas. Se apoya a la industria en los países y luego hay algunos países que todavía prevalecen en esa situación corrupta. En este caso, puede haber una serie de prácticas que realmente impidan las condiciones del mercado. También hay muchos países que no tienen acceso a los mercados propios de empresas extranjeras sin un agente local específico. Esto es básicamente una gran cantidad de adquisiciones gubernamentales en el ámbito de la soberanía sobre el país y los valores aún existen. Además, con respecto a las especificaciones técnicas y calificaciones, por ejemplo, cuando se compran equipos con reflejos de alta tecnología o similares, los funcionarios de compras o los compradores realmente carecen de competencia profesional. Ciertas ofertas pueden verse fuertemente restringidas en la libre competencia. Si no hay suficientes capacidades profesionales, cualquier proceso al mercado, a las ofertas, será inevitablemente bastante limitado. Esas partes y estas diversas circunstancias siguen siendo requisitos contractuales bastante importantes en el campo de la contratación pública.
A continuación, explicaré la comprensión de las normas internacionales de la OMC relativas a la contratación pública en el extranjero. Como dije antes, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC es un tema que busca eliminar varios aspectos diferentes. Los principios no discriminatorios incluyen no discriminar entre empresas nacionales y empresas extranjeras y no discriminar a las empresas extranjeras en comparación con sus propias empresas. Y puede haber un principio para no discriminar entre empresas extranjeras y la idea de traer a la gente del país o brindarles algunas opciones puede considerarse como una anécdota del principio de no discriminación. Además, es un estándar discriminatorio el que evita que ciertas marcas compren productos transparentes al evitar que contengan estándares de tecnología comercial restrictiva, que a los ojos de cualquier persona tiene prohibido publicar ofertas en forma de productos. También incluye la prohibición de reconocer el desempeño de las entregas existentes solo en el país. El principio de transparencia requiere la divulgación de cualquier contenido reglamentario en el contrato o en el proceso de adjudicación para garantizar que toda la información esté abierta. El objetivo del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC es perseguir la competencia internacional, la eficiencia financiera y la mejora en situaciones de corrupción a través de principios transparentes y de no discriminación. Al principio les hablé del Acuerdo de Contratación Pública. Se ha debatido desde 1979 y existía el Acuerdo de Contratación Pública desde el GATT. Estas partes se basan en lo que ahora es el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. En particular, consiste en las primeras manifestaciones de principios no discriminatorios. Puede consultar el resumen de los contenidos principales. Uno de los principios que eventualmente seguirá siendo el mismo en el contrato de compra de la misma época es no abrir todo el mercado. Por ejemplo, se decidió que solo los contratos con más de 150,000 DEG estarían sujetos a la regulación y se agregó a la eliminación de dicho contenido discriminatorio a través de principios no discriminatorios. Y se dieron los primeros pasos hacia la apertura del mercado con productos específicos, servicios específicos y contenidos específicos. Después de todo, no son todos los mercados, es solo una forma de abrir algunos de los mercados. Después de la firma del ACP de la OMC en 1994, se expandió a unos 47 países en 2017. Eventualmente, estos acuerdos de contratación pública tienen solo la diferencia con un alfa un poco más positivo desde el GATT, y los importantes principios del GATT se mantienen considerablemente. Lo más importante es el principio de no discriminación, especialmente ahora. El concepto principal es que el anexo contiene información muy detallada que es el apéndice. En el texto original se filtran principios no discriminatorios y en los siguientes anexos, el primer anexo fijo, tema NX1, es una lista de agencias de compras del gobierno central sujetas a la apertura del mercado de compras del gobierno central. El segundo es una lista de instituciones de mercado abierto del gobierno local. En tercer lugar, hay una lista de empresas de mercado abierto para varias empresas públicas relacionadas con la energía, los ferrocarriles y los recursos hídricos, incluidas las empresas públicas, y hay una cierta cantidad de umbral
más bajo con la especificación de una cierta cantidad de apertura de mercado. En el anexo 4 hay una lista de áreas de productos. Es una lista sobre qué productos se abrirán en el mercado. Aquí hay una forma positiva y negativa. La forma positiva es enumerar solo las áreas de bienes que están abiertas al mercado y, en general, si especifica áreas donde no abre el mercado, tendrá muchas opciones negativas. Eso es, cuánto se amplía el alcance de las ofertas de servicios. Cuanto más negativa, la lista tiene más cosas que no desean abrir, entonces el resto de piezas se abren al mercado. Entonces, en general, la forma negativa es una forma de ampliar el alcance libre de comercio. En el anexo 5 se enumeran las áreas de servicios aplicables. Aquí, la forma positiva es común. Por ejemplo, el software, varios diseños o cosas así, de manera positiva, se eligen de manera positiva para abrirse al mercado. Para una forma limitada de abrir el mercado, se utiliza la forma positiva. En el anexo 6 puede ver muchas áreas diferentes de construcción. Está el área de construcción, dragado y otras áreas. Y hay una lista de servicios de construcción para abrir el mercado y el umbral de servicios de construcción para abrir el mercado a cualquier monto de contrato o más, también incluido en anexo 6. El anexo 7 muestra las anotaciones generales de varios países. En blanco hay muchas condiciones para la participación, pero en Corea el desempeño de la contratación pública no debe otorgarse incondicionalmente. Por ejemplo, se excluye el apoyo de las pyme. O, por ejemplo, se excluyen las partes relacionadas con compras agrícolas al público relacionadas con productos agrícolas, etc. Estas partes se discuten con varios países miembros y luego se agregan a la anotación general. Es la forma más común de varias formas para incluir estos requisitos nacionales específicos en la anotación número 1. Si miras el contenido principal, hay provisión. En el acuerdo sobre contratación pública, la disposición es larga y no discriminatoria a los principios generales del artículo 4, pero la clave es esa. La clave es no discriminar entre empresas nacionales y extranjeras. Específicamente, con base en la enajenación de la empresa en relación al producto, si un extranjero ha invertido en él, consideramos que aplica contenido discriminatorio a la empresa inversora. Así que hay una gran variedad de restricciones a la discriminación y cosas como no hacer nada. En segundo lugar, la transparencia de la información es lo más importante en principio de transparencia. El contenido de la contratación pública está sujeto a la ley, porque para poder hacer una oferta tan justa y competitiva a las instituciones públicas del país, toda la información es normativa o, de lo contrario, no es fácil para las empresas extranjeras dar seguimiento a esas revisiones. Por lo tanto, se debe divulgar el contenido del nuevo proceso de licitación o el contenido importante relacionado con la licitación. No solo los contenidos recién actualizados, sino también la información actual deben estar abiertos a situaciones competitivas. Por eso, el principio de transparencia generalmente se asocia con la divulgación de información. En tercer lugar, el alcance del acuerdo incluye la construcción de instalaciones de servicios básicos. Hay muchas condiciones para la participación, pero, en Corea, el desempeño de la contratación pública no debe otorgarse incondicionalmente. Esto es importante para el acuerdo comercial de contratación pública, por lo que está excluido
por hacer cumplir solo el desempeño del país. El principio de la contracompra es forzar algo, por ejemplo, forzar el uso de productos locales, enfocar a un país a invertir en el propio país, obligar a entregar equipos u obligar a tener algún tipo de equipo en el país. Esas son una especie de áreas de contracompra compensadas. Por lo general, es muy común en el campo de las adquisiciones de defensa. En el caso de la compra de armas, los artículos relacionados con la defensa o la seguridad se reconocen como excepciones al acuerdo de contratación pública, por lo que la prohibición general es la contracompra relacionada con bienes comerciales. Aquí hay una comparación de tecnología de comercio limitado y, como expliqué anteriormente, las especificaciones de licitación que nombran una marca en particular de productos especiales para una empresa en particular son altamente competitivas. Esas cosas, después de todo, prevalecían en el pasado, para que dicha oferta sea una oferta libre y competitiva. El acuerdo sobre contratación pública de la OMC la restringe. Hay un trato especial para los países en desarrollo. Actualmente está integrado por los países miembros del Acuerdo de Coordinación Gubernamental, centrándose en los países desarrollados. Pero, en el futuro, si existe una relación uniforme entre las diversas obligaciones para llevar a los países en desarrollo a participar, no habrá más remedio que dudar en unirse. Así que hay contenidos sobre cómo abrir las vías para que los países en desarrollo accedan por etapas. Luego, lo que es inusual sobre el acuerdo de contratación pública de la OMC es que las regulaciones internacionales contienen procedimientos prácticos en el proceso de licitación. El proceso de licitación varía según cada país. En términos de licitaciones competitivas internacionales cubiertas por el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, estamos tratando con procedimientos de licitación reales y específicos al tiempo que nos aseguramos de que se sigan los procedimientos generales. Los procedimientos se dividen en 3 categorías: renderizado abierto, renderizado selectivo y renderizado limitado. Generalmente, los contenidos para licitaciones limitadas se enumeran específicamente, porque todos los países querrán dar prioridad a sus empresas mediante licitaciones limitadas. Si estas cosas se vuelven comunes, la liberalización del comercio internacional de adquisiciones se verá socavada significativamente. Por lo tanto, existe el requisito de realizar tintes limitados como excepción, y solo cuando esos requisitos sean aplicables, hagamos licitaciones limitadas. Por eso, en general, nos aseguramos de utilizar la licitación abierta. Probablemente hay varias formas para cada país, pero el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC está haciendo todo lo posible para actuar como una especie de estándar especial. Se trata de algunos detalles muy específicos con respecto a la práctica de adquisiciones. Entonces, los países en desarrollo pueden estar un poco frustrados. Los países en desarrollo pueden sentirse un poco frustrados, pero se permiten excepciones en esas áreas porque se puede negociar para proporcionar acceso por etapas. A continuación, el GPA se ocupa de la contratación electrónica. Recientemente, varios países han introducido el sistema de contratación electrónica. En Corea se utiliza KONEPS, pero si no se utiliza correctamente, las empresas extranjeras pueden sentir grandes barreras de entrada. Si hay algunas dificultades en el proceso de licitación del sistema de adquisiciones electrónicas de Corea, es posible que las empresas extranjeras no se acerquen al software en sí, o el procedimiento de autenticación puede resultar difícil.
Por lo tanto, existen algunas preocupaciones al utilizar el sistema de contratación electrónica. Sin embargo, ahora hay disposiciones que sugieren que las empresas extranjeras minimicen las condiciones limitadas en el funcionamiento del sistema de contratación electrónica. El siguiente es el procedimiento de objeción. Puede haber ocasiones en las que se planteen interrogantes sobre las especificaciones de la oferta, si es necesario o no ser discriminado en el curso del proceso práctico del contrato que cae dentro del alcance del acuerdo de la contratación pública. Los países que se adhieren al acuerdo de contratación pública están obligados a elaborar procedimientos para responder a estas objeciones y procedimientos judiciales, ya sea por derecho interno o por diversos asuntos. De esa manera, hay margen de mejora cuando hay un problema real, por lo que el proceso de plantear objeciones está regulado en el acuerdo de contratación pública para permitir que los países operen dichosos procesos en virtud del artículo 20. También hay un proceso de resolución de disputas. Además del acuerdo sobre contratación pública de la OMC, el acuerdo multilateral de la OMC, el acuerdo agrícola y los ADPIC sobre derechos de propiedad intelectual deben resolverse en caso de conflicto. Si un problema no se resuelve mediante una objeción, pasa a la disputa. Así que existe un sistema de resolución de disputas llamado Acuerdo de Solución de Controversias. La OMC tiene una especie de proceso judicial. Se supone que el acuerdo de contratación pública del GPA sigue el proceso de solución de controversias, pero la única otra parte del acuerdo agrícola es que hay otras áreas, como los derechos de propiedad intelectual, donde otros productos básicos pueden ser objeto de represalias incluso cuando se reconocen como una desventaja. El acuerdo de contratación pública no permite represalias cruzadas. Debido a que es un acuerdo comercial multinacional hasta ahora, no se reconoce el proceso de represalias contra otros acuerdos multilaterales. Este es un comentario significativo del proceso de resolución de disputas. Finalmente, el Sistema General de Armas de Defensa, la vida y la salud de las personas y las medidas necesarias relacionadas con el orden de cualquier país pueden ser excepcionalmente aceptables. Así como estas áreas se perciben en el acuerdo comercial de la OMC, también se perciben en el GPA. Y si mira los comentarios en el anexo, puede poner excepciones en los comentarios con el entendimiento especial de su país, como el acuerdo de contratación pública, en lugares como reservas para apoyar a las pymes. Entonces, por ejemplo, algunos países pueden excluir el apoyo a los indios o a las minorías étnicas. Entonces, la composición del GPA es que la relación de excepción con el principio es bastante diferente. Gracias por escuchar.